Bien, a todos nuestros colegas, muy buenas noches. Estamos en la clase número 3 de las normas internacionales de información financiera NIF. Hoy estamos revisando la NIF número 11, acuerdos conjuntos, lunes 6 de marzo 2023, siendo las 19:32. Como es de costumbre, le damos la bienvenida a nuestros participantes, la colega Ana Noraima Brizuela Palacios, Corina González, Flor Urbano, Gabriel García Deiva, Juan Fernando Mejía, Jaime Izaguirre, Lorena Castro Corrales, María Margarita de Jesús Martínez, Narcisa Merino y nuestra colega de Bogotá, Rosario. A todos ustedes, muy buenas noches. Como es de costumbre, iniciamos con la frase del día. No existe árbol que el viento no haya sacudido. Proverbio hindú. Repito, no existe árbol que el viento no haya sacudido. Bien, dicho esto, todos, cada uno de nosotros está propenso a cualquier situación calamitosa, que a veces pueden ser ligeras y en otras ocasiones pueden ser muy, muy duras. Y depende de nosotros que cuando viene este sacudón, estas adversidades, tengamos la fortaleza suficiente para poderle dar cara y no decaernos, no rendirnos fácilmente. En la reflexión nos dice, ¿sabes por qué permanece de pie un árbol? Porque sus raíces son firmes. En tu caso, ¿cuáles son tus raíces? Podríamos citar, uno, la autoestima. Tu autoestima, ¿cómo está? ¿Cómo nos sentimos hoy? ¿Cómo nos hemos sentido este último mes? La gestión de tus emociones. ¿Dominamos nuestras emociones? 3. ¿Cómo te relacionas con los demás? En este número 3, muchas veces he notado que a veces hay profesionales que tienen problemas en su trabajo con los compañeros de trabajo, tal vez por malos entendidos, o tal vez por un comentario que emitimos, y esto provocó a veces situaciones que se fueron incrementando, se volvió un incendio. Los vínculos afectivos, tener claras nuestras metas, espiritualidad, salud integral. Entonces, en la medida que estas raíces sean fuertes y otras raíces más que podamos complementar, es que vamos a poder dar cara a esas situaciones que a veces tenemos que enfrentar, que son duras, difíciles, pero que debemos estar manteniéndonos de pie y con una fortaleza espiritual increíble, increíble. Y va a depender de esa ventisca, qué tan fuerte es. En esta parte de nuestras reflexiones diarias, por si acaso, a nuestros colegas que recién se conectan, siempre al inicio hacemos una reflexión referente a un tema en particular que mejore nuestro tema espiritual. Y les he traído esta fábula relacionada a la luciérnaga y el sapo. En el silencio de la noche oscura iba una luciérnaga volando, cuando de repente un sapo que por allí se encontraba, al ver cómo destacaba su luz y la belleza de esta,
le escupió con su mortífera saliva, quedando la luciérnaga muy mal parada. Moribunda y viéndose en tan terrible trance, sin haber hecho nada para merecerlo, la luciérnaga se dirigió al sapo para pedirle explicaciones por aquella acción. No entiendo, sapo, ¿por qué atentas contra mi vida si yo ningún mal te hice? Tan solo paseaba mostrando mi luz en la oscuridad de la noche, tal y como tengo costumbre hacerlo. A lo que el sapo, que era un envidioso, replicó: eso te ha ocurrido por ser un bicho imprudente. ¿Acaso no sabes que las distinciones siempre salen caras? Si no hubieses brillado como lo haces, no te hubiese escupido. Y es que es bien sabido que los mediocres no soportan que nadie salga de la mediocridad y de un modo u otro siempre tratarán de impedirlo, aunque no ganen nada con ello. Moraleja: cuídate siempre de los envidiosos, ya que estos pueden terminar haciéndote daño. Así es, colega. La envidia, la crítica, la destrucción entre unos y otros es algo tan usual en el ser humano que a veces no nos damos cuenta el daño que podamos provocar en otros. Por eso es que debemos estar atentos todos y en vez de destruir, siempre construir para que las cosas sean mejores. Iniciamos la clase. Esta es la clase número 3 de la NIF número 11, Acuerdos Conjuntos, recogidos de los libros del IASB, los libros A, B y C. Bien, estamos revisando la NIF número 11, Acuerdos Conjuntos. Esta NIF número 11, recuerden, va de la mano con la NIF número 28. Va de la mano con la NIF número 27. Va de la mano con la NIF número 3, combinaciones de negocios. Y con la NIF número 12, información a revelar sobre participaciones en otras entidades. Y la NIF número 10, estados financieros consolidados. El aprendizaje de estas normas que les acabo de mencionar complementan el entendimiento de lo relacionado a las inversiones. NIF número 11, acuerdos conjuntos, definiciones de términos. Estados financieros separados. Bien, vamos a leer la definición de qué son los estados financieros separados. Estados financieros separados son los presentados por una entidad en los que dicha entidad puede optar, sujeta a los requerimientos de esta norma, la NIC 27, por contabilizar sus inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas, bien al costo, de acuerdo con la NIF número 9, instrumento financiero, o utilizando el método de la
participación de acuerdo con la NIF 28, inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Como ya hemos indicado en las clases anteriores, nosotros debemos saber reconocer qué tipo de inversión es. Para poder saberlo, debemos, uno, hablar con la administración, recoger información de la administración y leer los estatutos o los acuerdos que hayan acordado, las escrituras de constitución, los estatutos o los acuerdos que se hayan firmado, en este caso por los inversionistas, para entender si es una inversión en una subsidiaria, si es una inversión en una asociada, si es un negocio conjunto, si es una operación conjunta, o si es una combinación de negocios, o simplemente es una inversión que la puedo tratar de acuerdo con la NIF número 9, que no tiene influencia significativa. Entonces, miren la importancia de entender estas normas que yo les indicaba para poderle dar un tratamiento contable correcto a este tipo de inversiones. Los siguientes términos se definen en el apéndice A de la NIF número 10, estados financieros consolidados. En el apéndice A de la NIF número 11, acuerdos conjuntos, y en el párrafo 3 de la NIF número 28, nos vamos a encontrar con los conceptos, las definiciones de qué es una asociada. A esta altura del partido, que ya estamos en el módulo número 3, ya entendemos qué es una asociada. Ya entendemos qué es control de una participada. También ya hemos visto los casos prácticos del método de participación de acuerdo con la NIC número 28, que es un grupo, que es una entidad de inversión, que es control conjunto, que es negocio conjunto, que es una operación conjunta. ¿Qué son los partícipes de un negocio conjunto? ¿Qué es una controladora? ¿Cuándo tiene influencia significativa? ¿Qué es una subsidiaria? Bien, como ya hemos conversado con anterioridad y algo que les he indicado a todos ustedes, es que si no tenemos claras las definiciones, todo aquello que leamos se nos va a dificultar. Por eso es que las definiciones no las aprenda de memoria. No, no las aprenda de memoria. Sí, es difícil, complicado. Pero aprenda la esencia. Relacione siempre las definiciones con algo que se le vuelva sencillo para su entendimiento. Bien, nos dice los estados financieros separados. ¿Qué son los estados financieros separados? Y nos dice que los estados financieros separados son los presentados, además de los estados financieros consolidados, o además de los estados financieros de un inversor, que no tienen inversiones en subsidiarias, pero que sí tiene inversiones en asociadas
o negocios conjuntos en los que la NIF 28 requiere que dichas inversiones en asociadas o negocios conjuntos se contabilicen utilizando el método de la participación. En circunstancias distintas de las establecidas en los párrafos 8 y 8A, tendríamos que irnos a los párrafos 8 y 8A para ver cuáles son esas circunstancias distintas. Pero por lo pronto, ¿qué son los estados financieros separados? Son los estados financieros presentados por una operación conjunta, un negocio conjunto, una inversión en una asociada, que no sean estados financieros consolidados tratados de conformidad con la NIF número 10. Los estados financieros de una entidad que no tengan una subsidiaria, una asociada o una participación de un partícipe de un negocio conjunto, en un negocio conjunto, no son estados financieros separados. Lo voy a repetir nuevamente y después vamos a ver un gráfico. Los estados financieros de una entidad que no tiene una subsidiaria, una asociada o una participación de un partícipe de un negocio conjunto en un negocio conjunto, no son estados financieros separados. Entonces, ¿quiénes presentan estados financieros separados? Aquellas inversiones que se presentan en operaciones conjuntas, negocio conjunto, inversiones en asociadas, ellos presentan estados financieros separados. Entonces, muy bien, ya entiende usted quién presenta estados financieros separados. Y recuerde que referente a esta información de estados financieros separados, trata la NIF número 27, estados financieros separados, que es una norma pequeña, ¿sí? Consta apenas de unas 6 páginas. NIF 27, estados financieros separados. Es fundamental su aprendizaje para poder tratar correctamente en los registros contables relacionados a las inversiones. Usted puede saber la NIF 28, puede saber la NIF 11, la NIF número 3 o la NIF número 10, pero no sabe la NIF número 27, se queda a media llave. Entonces, por eso es que al inicio de esta charla le hice la relación de las normas que debe de saber. Continuamos. Una entidad que esté exenta de acuerdo con el párrafo 4A de la NIF número 10 de la consolidación,
o de acuerdo con el párrafo 17 de la NIC 28, de aplicar el método de participación, puede presentar estados financieros separados como sus únicos estados financieros. Entonces, muy bien. Ya sabemos que de acuerdo a ciertas exenciones en la NIF número 10 o de la NIC número 28, entrando a recordar, a leer esos párrafos, nos indica que podemos presentar estados financieros separados como sus únicos estados financieros. Una entidad de inversión a la que se le requiere a lo largo del periodo corriente y todos los periodos comparativos presentados, aplicar la excepción de consolidación para todas sus subsidiarias, de acuerdo con el párrafo 31 de la NIF número 10, presentará estados financieros separados como sus únicos estados financieros. Entonces, nuevamente, eso nos lleva a leer la NIC número 27. Estados financieros separados. Párrafo 27. En sus estados financieros separados, una parte que participe en un acuerdo conjunto, ya nosotros a esta altura ya entendemos que es un acuerdo conjunto, ya sabemos qué es, pero no tenga el control conjunto sobre este, contabilizará su participación en una operación conjunta de acuerdo con el párrafo 23. Un negocio conjunto de acuerdo con la NIF número 9, a menos que la entidad tenga influencia significativa sobre el negocio conjunto, en cuyo caso aplicará el párrafo 10 de la NIC 27. Bien, para nuestros colegas que se conectan por primera vez a esta charla, ya hemos revisado otras normativas que están cargadas al canal de auditores externos. Por ello es que colegas como Lorena Castro Corrales, nuestra colega Corina González, Flor Urbano, que vienen constantemente conectándose, así como Narcisa Merino, a esta hora del partido ya entienden que es un acuerdo conjunto, entienden que es un control conjunto. Pero si usted se ha conectado por primera vez en esta noche, es importante que revise la NIC número 28. Y también revise la normatividad para que así usted se vaya afianzando en el tema de las definiciones y entienda lo que quiere decir estas terminologías. Y era lo que yo me refería. Cuando uno va leyendo, por ejemplo, como el caso del párrafo número A, el literal número A, dice una operación conjunta, de acuerdo con el párrafo 23. ¿Qué es una operación conjunta? Ahí me puedo quedar. ¿O qué es un negocio conjunto? Entonces, es importante que usted revise las definiciones. Entonces, A, una operación conjunta de acuerdo con el párrafo 23, o B, un negocio conjunto de acuerdo con la NIF
número 9. Párrafo 23. Aquí he anexado el párrafo 23 del literal A para leerlo y entender qué nos dice el párrafo 23. Una parte que participa de una operación conjunta, pero no tiene control conjunto de esta. Participa de la operación conjunta, pero no tiene control. Contabilizará también su participación en el acuerdo según los párrafos 20 a 22. Si esa parte tiene derecho a los activos y obligaciones con respecto a los pasivos relativos a la operación conjunta. Recuerden que cuando hablamos de una operación conjunta, el tratamiento contable es muy diferente a un negocio conjunto. Entonces, cuando hablamos de una operación conjunta, los inversores se hacen responsables de los activos y los pasivos de las inversiones que la entidad que hayan realizado. Como ustedes saben, el vehículo separado que hayan constituido según su forma, la forma que le hayan dado. Entonces, si una parte nos dice, participa en una operación conjunta, pero no tiene el control conjunto de esta, ni tiene derecho a los activos y obligaciones con respecto a los pasivos relativos a esa operación conjunta, contabilizará su participación en la operación conjunta de acuerdo con las NIF aplicables. ¿Cuáles podrían ser esas NIF? La NIF número 9 y la NIF número 28. Entonces, debo saber, debo entender si voy a aplicar la NIF número 9 o la NIF número 28, el método de participación. Entonces, entender esto, adentrarme a entender la inversión, es fundamental para darle un correcto tratamiento contable. Párrafo 26. En sus estados financieros separados, un operador conjunto o participante en un negocio conjunto contabilizará su participación en A, una operación conjunta de acuerdo con los párrafos 20 a 22. B, un negocio conjunto de acuerdo con el párrafo 10 de la NIC 27, estados financieros separados. Entonces, de lo que ya hemos revisado anteriormente y hemos dicho en el transcurso de esta charla, la operación conjunta tiene un tratamiento contable donde los inversores se responsabilizan de los activos y los pasivos de esa inversión, dependiendo el vehículo separado que hayan constituido. Y cuando hablamos del negocio, hablamos de un negocio conjunto tratado en esta NIF número 11, debemos observar lo dispuesto en la NIF número 28, que podemos darle el tratamiento del método de la participación. Entonces, este método de participación ya vimos algunos casos, y como les indiqué, los videos están colgados en el canal. Bien, entonces ya sabemos que operación conjunto y negocio conjunto son dos tratamientos contables diferentes y que para ello debemos leer la NIF número 11, debemos entender la NIF número 27,
estados financieros separados, debemos leer la NIC número 28, inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Entonces, para poder entender cómo proceder a registrar contablemente todas las operaciones relacionadas a estas inversiones, a este tipo de inversiones. Bien, entonces ya vimos este cuadro, pero lo vamos a recordar. Si vamos a presentar estados financieros separados, corresponden a operaciones conjuntas, negocios conjuntos, inversiones en asociados. Si no tienen estas características, no son estados financieros separados. Ahora vamos a revisar unos casos prácticos que nos van a ayudar a afianzar lo que ya hemos venido revisando con anterioridad. El presente caso es recogido del libro B, de los libros que les indicaba, el A, B y C, donde el B les muestra una serie de casos prácticos. Entonces, hemos recogido de la sección número 11 y nos dice lo siguiente. Supóngase que dos partes estructuran un acuerdo conjunto. Entonces, hay un acuerdo, ¿no? Vamos a crear una sociedad, vamos a implementar un negocio. Entonces, estas dos partes que acuerdan crean una entidad, una sociedad en acciones. Y esta entidad se llama la entidad C, que es un vehículo separado, en la que cada parte tiene un 50% de participación en la propiedad. El propósito del acuerdo es elaborar materiales. Bien, hasta este punto, podemos nosotros definir si es un acuerdo conjunto, perdón, si es una operación conjunta o un negocio conjunto. ¿Podríamos definir? Y la respuesta es no, todavía no sabemos qué tratamiento darle a este tipo de negocio que se está estructurando, porque implica seguir leyendo todo el acuerdo. ¿Cuáles son, en este caso, si es la escritura, los estatutos de constitución de la entidad C? Entonces nos dice, el propósito del acuerdo es elaborar materiales requeridos por las partes para sus propios procesos individuales de fabricación. El acuerdo asegura que las partes operan la instalación que produce los materiales con las especificaciones de cantidad y calidad señaladas por las partes. Entonces, bien, se van a elaborar una serie de materiales de acuerdo a las especificaciones de los inversores. En este caso, dos partes. La forma legal de la entidad C, entre paréntesis, es una sociedad por acciones, a través de la cual se realizan inicialmente las actividades. Indica que los activos y pasivos mantenidos en la entidad C son activos y pasivos de esta. Hasta este punto, como la entidad C, el vehículo separado constituido, es el responsable de todos sus recursos, entonces sería un negocio conjunto. Hasta este momento sería un negocio conjunto. Entonces seguimos. El acuerdo contractual
entre las partes no especifica que las partes tengan derecho a los activos u obligaciones con respecto a los pasivos de la entidad C. Entonces, las partes no tienen obligación de activos y pasivos. El responsable es la entidad C. Por consiguiente, la forma legal de la entidad C y las cláusulas del acuerdo contractual indican que el acuerdo es un negocio conjunto. Entonces, esto es importante, saber diferenciar qué es una operación conjunta de qué es un negocio conjunto. Y de eso depende el tratamiento que nosotros le vayamos a dar. En la clase número 4, vamos a revisar cómo contabilizar una operación conjunta. Porque negocio conjunto, aplicamos el método de participación y ya en los módulos anteriores ya vimos esos casos. Ahora nos vamos a enfocar en la clase 4, cómo contabilizar una operación conjunta. Bien. Sin embargo, las partes también considerarán los siguientes aspectos del acuerdo. Las partes acordaron comprar todo el producto elaborado por la entidad C en una proporción 50-50. La entidad C no puede vender ningún producto a terceros, a menos que lo aprueben las dos partes del acuerdo, puesto que el propósito del acuerdo es proporcionar a las partes el producto que requieran. Es de esperar que tales ventas a terceros sean poco frecuentes y no significativas. 2. El precio del producto vendido a las partes se establece por ambas partes a un nivel diseñado para cubrir costos de producción y gastos de administración incurridos por la entidad C. Sobre la base de este modelo operativo, se pretende que el acuerdo opere a nivel de punto de equilibrio. Entonces, la entidad C va a producir y casi o de forma completa les va a vender a costo de producción. Entonces, para que salga tabla. Entonces, el objetivo en sí es que dos inversores se ponen de acuerdo y dicen, hey, vamos a constituir una compañía para estos fines. Esa compañía que vamos a constituir, ese vehículo separado que vamos a constituir, es la entidad que va a estar a cargo de todos los recursos. Nosotros solamente vamos a invertir. Punto, se acabó. Entonces van a fabricar productos exclusivamente para esas partes. Caso práctico, negocio conjunto o operación conjunta. Bien, entonces con este ejemplo hemos afianzado el tema de qué es un negocio conjunto. Ahora vamos a ver una diferencia entre negocio conjunto y operación conjunta. Dada la situación anterior, los siguientes factores y circunstancias son relevantes. 1. La obligación de las partes de comprar todos los productos elaborados por la entidad C refleja la dependencia exclusiva de esta con respecto a las partes para la generación de flujo efectivo y por ello las partes tienen la obligación de financiar la liquidación de los pasivos de la entidad C.
El hecho de que las partes, dos, el hecho de que las partes tengan derecho sobre el producto elaborado por la entidad C, significa que las partes están consumiendo y por ello tienen derecho a todos los beneficios económicos de los activos de la entidad C. Estos hechos y circunstancias indican que el acuerdo es una operación conjunta. La conclusión sobre la clasificación del acuerdo conjunto en estas circunstancias no cambiaría si, en lugar de utilizar las partes, ellas mismas, su parte del producto, en un proceso de fabricación posterior, las partes vendieran su parte del producto a terceros. Bien, acá la figura cambia. Entonces, por eso decía, dada la situación anterior, los siguientes factores y circunstancias son relevantes. Entonces, en el caso anterior, pudimos observar que el vehículo separado, en este caso la entidad C, era la responsable de todos los activos y los pasivos relacionados a esa entidad. Ahora bien, ¿qué cambia? Leámoslo nuevamente. La obligación de las partes de comprar todos los productos elaborados por la entidad C refleja la dependencia exclusiva de esta con respecto a las partes para la generación de flujos de efectivo y por ello las partes tienen la obligación de financiar la liquidación de los pasivos de la entidad C. El hecho de que las partes tengan derecho sobre los productos elaborados por la entidad C significa que las partes están consumiendo y por ello tienen derecho a todos los beneficios económicos de los activos de la entidad C. Estos hechos y circunstancias indican que el acuerdo es una operación conjunta. La conclusión sobre la clasificación del acuerdo, en este caso del acuerdo conjunto, en estas circunstancias no cambiaría si, en lugar de utilizar las partes ella misma, su parte del producto en un proceso de fabricación posterior, las partes vendieran su parte del producto a terceros. Entonces, aquí vemos un ejemplo con el caso anterior que nosotros debemos de comprender y de leer correctamente esos estatutos para saber en qué medida nosotros somos simplemente inversores y que la entidad, en este caso, el vehículo separado, se maneja de forma independiente. Claro, hay un control conjunto entre los dos operadores que han constituido esta compañía, entre que los dos se ponen de acuerdo. Pero la medida de compra que es 50-50, es para cubrir, como leímos el caso anterior, es llegar al punto de equilibrio y la empresa pueda subsistir, sobrevivir, pagando tanto sus costos como sus gastos de operación. Ahora nos dice más adelante el siguiente párrafo. Si las partes cambiaran las cláusulas del acuerdo contractual de forma que dicho acuerdo
fuera capaz de vender el producto a terceros, esto daría lugar a que la entidad C asumiera la demanda, inventario y riesgos de crédito. En ese escenario, este cambio en los hechos y circunstancias requeriría la nueva evaluación de clasificación del acuerdo conjunto. Estos hechos y circunstancias indicarían que el acuerdo es un negocio conjunto. Entonces, bien, como les decía, en un caso, una compañía, ¿no? En este caso la entidad C, que es el vehículo separado, le vende a los dos operadores, a los dos inversionistas, y ellos son responsables de toda la producción, porque va dirigida a ellos, a estos inversores. Entonces, bajo este escenario, esto sería una operación conjunta. Pero si ya cambian los acuerdos y le venden a terceros, esto se transformaría en un negocio conjunto. Entonces, es una situación que no es sencilla de definir y que depende de mucho juicio y criterio del profesional y de la experiencia que él posea en este tipo de operaciones. Entonces, saber si es una operación conjunta o si es un negocio conjunto, que nuevamente no es un tema sencillo de discernir y que implica mucho conocimiento sobre el tema, experiencia más que todo. Entonces, vamos a ver un flujo que nos indica la clasificación de un acuerdo conjunto estructurado a través de un vehículo separado. Entonces nos dice lo siguiente, lo he recortado. Clasificación de un acuerdo conjunto estructurado a través de un vehículo separado. Nos dice este flujo lo siguiente. Forma legal del vehículo separado. Otorga la forma legal del vehículo separado a las partes, derecho a los activos y obligaciones con respecto a los pasivos relacionados con el acuerdo. Repito. Otorga la forma legal del vehículo separado a las partes, derecho a los activos y obligaciones con respecto a los pasivos relacionados con el acuerdo. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Los inversionistas son responsables de los activos y los pasivos? ¿Sí o no? Entonces, si digo sí, hey, los inversionistas son responsables, entonces, ¿qué ocurre? Es una operación conjunta. ¿Sí? Entonces, los inversores, al ser responsables de los activos y los pasivos, se convierte en una operación conjunta. Entonces, esta es la forma legal del vehículo separado. ¿Vamos a ser responsables de los activos y los pasivos? ¿Sí o no? Sí, operación conjunta. No, no vamos a ser responsables. Quien va a ser responsable es el vehículo separado. Entonces, ¿quién es el vehículo separado? La entidad o el acuerdo que constituimos. Entonces, bien, ¿cuáles son las cláusulas del acuerdo contractual? ¿Qué nos dice esos estatutos, esos acuerdos? Entonces, si es no, yo no voy a ser el obligado, no voy a tener obligación sobre esos activos y esos pasivos, no, voy acá. Entonces, ahora viene otra pregunta. ¿Especifican las cláusulas del acuerdo contractual que las partes tienen derecho
a los activos y obligaciones con respecto a los pasivos relacionados con el acuerdo? Repito, especifican las cláusulas del acuerdo contractual que las partes tienen derechos a los activos y obligaciones con respecto a los pasivos relacionados con el acuerdo. Entonces, las cláusulas del acuerdo dicen que yo soy responsable de esos activos y esos pasivos como inversor, o es el vehículo separado. Si es el vehículo separado, sí. Perdón, si los inversores son responsables, entonces es una operación conjunta. Si no son responsables, es el vehículo separado el que va a ser el responsable. Entonces, otros hechos y circunstancias. Entonces viene una tercera y me dice, ¿tienen las partes diseñado un acuerdo de forma que a sus actividades principales tienen por objeto proporcionar a las partes un producto? Entre paréntesis, es decir, las partes tienen sustancialmente derecho a todos los beneficios económicos de los activos mantenidos por el vehículo separado. O B, dependen de las partes de forma continuada para establecer los pasivos relacionados con la actividad realizada a través del acuerdo. ¿Sí o no? Bien, aquí en esta parte que lo hemos leído, no es fácil de comprender. Entonces ahí es donde tienes que otra vez, o una tercera o cuarta vez, leer la norma. Créanme, yo que estoy leyendo esta norma para poder instruir en esta noche, a veces hay párrafos que se me hacen muy dificultosos de entender. Tengo que estarlos releyendo una y otra vez para poderlos comprender. Aparte de ir a otro tipo de literatura para poder acceder a casos que me permitan tener un mayor entendimiento. Entonces, usted cuando entre a leer este tipo de normas, como la NIF número 11 y las demás NIF nuevas, no son fáciles. Entonces ahí va a tener que ir como Fonsi, despacito. Entonces vamos a leerlo otra vez. Vienen las partes, diseñado un acuerdo de forma que. Entonces, tienen las partes, diseñado un acuerdo de forma que. Entonces, ¿hay ese acuerdo? Sí, porque ya hemos pasado, ya hemos constituido el vehículo separado. Ahora nosotros estamos leyendo esos estatutos, estamos leyendo esos acuerdos, y entre uno de esos nos vamos a encontrar el literal A. Y lo repito, sus actividades principales tienen por objeto proporcionar a las partes un producto, entre paréntesis. Es decir, las partes tienen sustancialmente derecho a todos los beneficios económicos de los activos mantenidos por el vehículo separado. Entonces, ahí es sí o no. Entonces, vimos el caso anterior, donde ellos tenían la obligación de todos esos recursos, esos beneficios. Entonces, si es sí, es una operación común. Si es no, es un negocio común. Entonces yo debo establecer, hey, estos productos que estamos fabricando solamente para los inversores,
Si la respuesta es sí, entonces operación conjunta. Si la respuesta es no, vamos por negocio conjunto. Ahora, muy bien, como ya pude entender el literal A, ahora me voy por el literal B. Dependen de las partes de forma continuada para establecer los pasivos relacionados con la actividad realizada a través del acuerdo. Nuevamente, dependen de las partes de forma continuada para establecer los pasivos relacionados con la actividad realizada a través del acuerdo. O sea, dependemos de los inversores o no. Sí, si es sí, es una operación conjunta. Si es no, es un negocio conjunto. Entonces, este flujo que lo da la norma, lo puede a usted ayudar con creces para poder determinar si es una operación conjunta o es un negocio conjunto. Entonces, ustedes, si tienen inversiones en algún acuerdo conjunto, entonces ya saben que pueden valerse de estos flujos. Bien, contabilización de adquisiciones de participaciones en operaciones conjuntas. Profe, una pregunta. Sí, sí, mi estimado Gabriel. En conclusión, es de mayor responsabilidad el acuerdo conjunto que el negocio conjunto para las partes. Ya, claro, en una operación conjunta, bien, entendamos algo, ¿no? En un litigio legal va a depender de la legislación de cada país. Puede ser que yo tenga una inversión en un negocio conjunto y que se ha suscitado un problema. Esta entidad, este vehículo separado, el evento legal va a repercutir en el vehículo separado. Pero si es una operación conjunta, el evento legal va a repercutir hacia los inversores. Entonces, la figura es diferente. Eso no quiere decir que en el negocio conjunto los inversores se puedan ver afectados legalmente. Nuevamente, va a depender de la legislación de cada país. Ahora, Gabriel, la única diferencia, aparte del aspecto legal, es que el tratamiento contable de la operación conjunta es diferente de la del negocio conjunto. O sea, ¿cómo usted lo va a contabilizar? Entonces, la operación conjunta, usted va a contabilizar los activos y sus pasivos en su contabilidad. En cambio, el negocio conjunto, lo que yo tengo es una inversión, una participación en el paquete accionario. Y en la contabilidad del inversor, voy a registrar la inversión aplicando el método de participación de conformidad lo definido en la NIC 28. Entonces, para concluir a nuestros colegas que nos están escuchando, es un tema, por eso yo decía, ¿no? No es un tema sencillo, es un tema que implica
estar donde las papas se fríen, estar leyendo los documentos legales y estar revisando una serie de casos. Por eso es que el asesor, el contador, se vale aparte de las conversaciones con la administración, también con el abogado que constituyó el vehículo separado o el acuerdo. Entonces, ya no vemos que hay un solo actor, que es la administración, sino que también tiene usted que entrevistar al abogado. O sea, hacer el levantamiento de información adicional. Bien, pero... a ver, Carlos, una pregunta, Víctor, ¿eh? bueno, El consejo de administración se supone que hay dos, ¿no? ¿No? ¿O es solo uno, no? no, recuerda que puede ser 2 inversores, 3 inversores, 4 inversores. Ok. Puede haber un número muy amplio de inversores que tengan control conjunto. ¿Sí? Ok. Todo va a depender del acuerdo conjunto. Claro, aunque eso se tiene que protocolizar, ¿no? Pues, Claro, por supuesto que sí, porque así de palabra, para miles de dólares o millones de dólares, no puede quedar en el aire. claro. No, y eso es importante porque el aspecto legal, ahora sí que si no lo tienes, pues cuando hay alguna queja o una controversia, no lo vas a poder arreglar, ¿no? Por supuesto, por eso es que indicaba que aparte de conversar con la administración, hay que conversar con el abogado que hizo todos los acuerdos, las escrituras para entender todo el proceso legal. ¿Ya? Porque caso contrario, a ver, ¿qué es lo que puede ocurrir si yo no entiendo esto? Todo lo que estamos viendo en este momento. Si yo no entiendo la NIC 28, no entiendo la NIF número 11, no entiendo la NIC 27, no entiendo la NIF número 3 o la NIC número 10. Lo que pasa es que no sé cómo tratar contablemente una inversión. Eso es todo. Simplemente lo que hago es que me dicen, hey, he invertido en una compañía $1.000.000. Ejemplo, entonces lo que yo hago es a la morocha coger y contabilizar inversiones $1.000.000. Entonces, envías un libro, un asiento contable que dice inversiones contra efectivo y equivalente al efectivo. Pare de contar. Que eso es lo más usual que ocurre en ciertos profesionales contables. Entonces, ahí la inversión. Entonces, ahora la pregunta es, oye, esta inversión, ¿cómo la debo de tratar? ¿Cómo debo de tratar esta inversión que ha hecho? ¿Qué debo de hacer para darle el tratamiento correcto? Entonces dice, mira, ya por lo menos tengo una idea, Víctor, en la explicación que me hizo, debo de consultarle a la administración, también debo de consultarle al abogado que preparó toda esta información legal. Muy bien, ya entendido eso, es que yo debo definir si esa inversión voy a tratarla con la NIF número 9, con la NIF 28, con la NIF número 11 o con la NIF número 10. O a lo mejor es una combinación de negocios, de acuerdo con la NIF número 3. ¿Te das cuenta? Son tantos los tratamientos para que algo esté bien presentado. Entonces aquí nos recordamos las características cualitativas que deben tener los estados financieros, que deben ser fiables, comparables, comprensibles, relevantes, oportunos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, imagínate, esta es la importancia de entender esto de aquí, y la única forma de hacerlo es cuando nos adentramos a la lectura, que no es fácil. Nuevamente, colegas, no es fácil, y no es que esté poniendo excusas, sino que
¿Por qué creen que estoy aquí dándole esta charla? Porque es una manera que me lleva a estar leyendo, a estar investigando, a estar preparando. Y, Claro. y con esto, aparte de que yo les estoy enseñando a ustedes, aprendo. Aprendo por partida doble. Yo no me lo sé todo, sí, pero aprendo. Y por eso ustedes también están aquí compartiendo. Y por lo menos ya tienen una idea. No son tan ciegos o tan ignorantes. ¿Ya? A veces cuando estamos en una charla le pregunto en la clase, ¿quién es el más ignorante de esta clase? ¿Ustedes o yo? Dicen los alumnos, yo. No, soy yo el profesor. Sí, porque yo sé todo lo que hay que aprender, ustedes no tienen ni idea de todo lo que hay que aprender. Entonces, eso. Pero bien, esto es lo bonito de estar preparándonos y de estar compartiendo entre colegas. Porque Así es. sí o no, a lo mejor alguno de nuestros colegas que está aquí tiene una mayor información que en algún momento lo puede compartir. Y los invito, si ustedes quieren dar una charla, me envían un mensajito con su email y el micrófono y el día lunes está a su disposición. Bienvenido a nuestro colega maestros, potenciales maestros. Muy bien, continuamos. Oh, ok. Eh, Sí, dijiste algo muy importante, ¿no? sí. La parte cualitativa, pues sin Muy ella no bien. hay la parte cuántica, ¿no? ¿No? Claro, claro. Porque si yo digo, bueno, ¿qué es uno? Pues es uno, ¿no? Pero hay que ver cuáles son las variables que condujeron una empresa, ¿no? Sí. Claro, así es, así es. Muy bien lo que nos indica el doctor Carlos Enrique Pacheco, ¿no? ¿Cuáles son esas variables? Y entonces esas variables es lo que implica leer, ¿no? Es lo que implica leer todas las escrituras y todos el acuerdo, que a veces pueden tener 200, 500 páginas esos acuerdos. Y eso hay que leerlo. Bien, continuamos. Contabilización de adquisiciones de participaciones en operaciones conjuntas. Cuando una entidad adquiere una participación en una operación conjunta, miren, estamos hablando ya de operación conjunta, en la que la actividad de dicha operación conjunta constituye un negocio, tal como se define en la NIF número 3, ella aplicará en la medida de su participación de acuerdo con el párrafo 20 todos los principios de contabilización de las combinaciones de negocios de la NIF número 3 y otras NIF que no entren en conflicto con las guías de esta NIF y revelará la información que se requiera en dicha NIF en relación con las combinaciones de negocios. Los principios sobre la contabilización de las combinaciones de negocios que no entran en conflicto con las guías de esta NIF incluyen, pero no se limitan a, veamos, la medición de los activos y pasivos identificables a valor razonable, que no sean partidas para las que se prevén excepciones en la NIF número 3 y otras NIF. Bien, vamos a repetir nuevamente el párrafo 2033A, pero lo vamos a hacer despacio. Cuando una entidad adquiere una participación en una operación conjunta, ¿ya? Una entidad ha adquirido una participación de una operación conjunta. Yo ya entiendo que es una operación conjunta, en la que la actividad de dicha operación conjunta constituye un negocio, tal como se define en la NIF 3. Ella aplicará en la medida de su participación, o sea, el porcentaje
qué porcentaje yo tengo para saber si voy a tratar esta inversión de acuerdo con la NIF número 9, la NIF número 28 o la NIF número 11. ¿Sí? Entonces, en la medida de su participación, de acuerdo con el párrafo 20. Todos los principios de contabilización de las combinaciones de negocio de la NIF 3 y otras NIF que no entren en conflicto con las guías de estas NIF y revelará la información que se requiera en dichas NIF en relación con las combinaciones de negocios. Los principios sobre la contabilización de las combinaciones de negocios que no entran en conflicto con las guías de esta NIF incluyen, entonces estamos viendo cuáles son los principios sobre la contabilización de las combinaciones de negocios que no entran en conflicto con las guías de las NIF, en este caso con las NIF. Incluyen, pero no se limitan, o sea, van a incluir lo que vamos a ver, pero no se limitan a lo que vamos a revisar. Entonces, ¿a qué? A, la medición de los activos y pasivos identificables a valor razonable, que no sean partidas para las que se prevén excepciones en la NIF número 3 y otras NIF. NIF número 3, combinación de negocios. B, el reconocimiento de los costos relacionados con la adquisición como gastos en los periodos en los que se incurre en dichos costos y se reciben los servicios, con la excepción de los costos de emisión de deuda o de títulos de patrimonio que se reconocen de acuerdo con la NIF 32, instrumentos financieros, presentación y la NIF número 9. C, el reconocimiento de los activos por impuestos diferidos y pasivos por impuestos diferidos, que surgen del reconocimiento inicial de activos o pasivos, excepto los pasivos por impuestos diferidos, que surgen del reconocimiento inicial de la plusvalía, tal como se requiere por la NIF número 3 y por la NIF número 12, impuesto a las ganancias, para combinación de negocios. D, el reconocimiento como plusvalía del exceso de la contraprestación transferida sobre el neto de los importes en la fecha de adquisición de los activos adquiridos y pasivos asumidos identificables si hubiera. Y E, la comprobación, al menos anualmente, del deterioro de valor de una unidad generadora de efectivo, a la que se le ha asignado plusvalía, y siempre que haya algún indicio de que el valor de la unidad pudiera estar deteriorada, tal como requiere la NIC 36, deterioro de valor de los activos, para la plusvalía adquirida en una combinación de negocios. Bien, nosotros ya vimos cómo realizar, o ya tenemos idea de cómo establecer el deterioro de una unidad generadora de efectivos. Ya vimos como seis clases de la NIC 36, deterioro del valor de los activos. Y ya tuvimos, ya nosotros entendimos qué es valor en uso, qué son costos de disposición, cómo determinamos el valor razonable, cómo determinamos el valor de uso a través de los flujos de caja. Entonces, aquí nuevamente una explicación, y disculpen que parezca cansón, ¿sí?, con este tema. Y es que en todo este proceso para entender una norma y entender otra, debemos entender unas normas anteriores. Un ejemplo, miren, nosotros no hemos visto la NIC 27. No hemos visto la NIC 27, tenemos que verla. Para poder entender parte de lo que estamos leyendo, debo de entender la NIC 27 y debo entender la NIC número 3.
para entender parte de lo que estamos leyendo en este momento. Pero bien, vamos introduciéndonos y como le dije, somos menos ignorantes y vamos aprendiendo. Cada vez vamos aprendiendo un poco más. Ahora vamos a un caso práctico. Fabricación y distribución conjunta de un producto. Las compañías A y B, las partes, han establecido un acuerdo estratégico y operativo. El acuerdo marco, en el que han acordado las condiciones según las cuales llevan a cabo la fabricación y distribución de un producto, en este caso producto P, en mercados diferentes. Bien, entonces, por lo pronto, la compañía A y B tienen un acuerdo conjunto. Han preparado un marco legal en las cuales van a fabricar el producto P, que va a ser vendido en mercados diferentes. En este párrafo, recordando el flujo, ¿qué dirían ustedes? ¿Negocio conjunto o un acuerdo o una operación conjunta? ¿Qué sería? Por lo pronto, hasta ahí, mentalmente. Ya, ok, ya tienen ustedes su respuesta. Sigamos. Las partes han acordado llevar a cabo las actividades de fabricación y distribución estableciendo acuerdos conjuntos, como se describe a continuación. Bien, A y B son las partes, los inversores. A y B van a fabricar el producto P, que va a estar destinado a diferentes regiones. A. Actividad de fabricación. Las partes han acordado realizar la actividad de fabricación a través de un acuerdo conjunto. El acuerdo de fabricación. El acuerdo de fabricación se estructura a través de un vehículo separado, entidad M, cuya forma legal hace que el vehículo separado se considere por sí mismo, entre paréntesis, es decir, los activos y pasivos mantenidos en la entidad M lo son de esta y no de las partes. Bien, hasta este punto. ¿Qué sería? ¿Negocio conjunto o operación conjunta? A ver, ¿quién mandó un mensajito? Negocio conjunto. Ya ahí tenemos uno. No importa si nos equivocamos o no. Negocio conjunto. ¿Qué dicen? O operación conjunta. Bien, por lo pronto Gabriel dice negocio conjunto. Un negocio conjunto. Muy bien, ya vamos. Está bien, hasta ahí vamos. Entonces, A y B tienen un acuerdo conjunto. Entonces, este acuerdo conjunto está tratado de acuerdo con la NIC 28. A y B han creado un vehículo separado. El vehículo separado es la entidad M. La entidad M va a producir el producto P, que el producto P lo van a vender a diferentes regiones, sectores, entidades, etc. Entonces, hasta ahí ya estamos claros. Seguimos. Y decía que M es la que va a tener la responsabilidad sobre los activos y los pasivos. Ya. De acuerdo con el acuerdo marco, las partes se han comprometido entre sí a comprar la producción completa de P. ¿Ya? Fabricado por el acuerdo de fabricación de acuerdo con sus participaciones
en la propiedad de la entidad M. Las partes posteriormente venden el producto P a otro acuerdo. Entonces, a ver, las partes son las que van a comprar el producto P. Y las partes, en este caso A y B, ellos posteriormente van a vender el producto P a través de otro acuerdo, controlado de forma conjunta por las dos mismas partes. O sea, las dos mismas partes van a vender el producto a través de otro acuerdo. Va a haber otro acuerdo. Entonces, un acuerdo era para la fabricación, pero ahora va a haber otro acuerdo. Entonces, por las dos mismas partes, que ha sido establecido exclusivamente para la distribución del producto P, como se describe a continuación. A y B son los que fabrican. A y B van a constituir otro vehículo separado, porque A y B son los que van a comprar el producto B para, a través de otro acuerdo, distribuir ese producto P. Ni el acuerdo marco nos dice, ni el acuerdo marco, ni el acuerdo contractual entre A y B, que trata de la actividad de fabricación, especifica que las partes tienen derecho a los activos y obligaciones con respecto a los pasivos relacionados con la actividad de fabricación. Bien, esto ya fue lo que analizamos, que las partes no tienen responsabilidad sobre los activos y los pasivos. B, actividad de distribución. Las partes han acordado realizar la actividad de distribución a través de un acuerdo conjunto. El acuerdo de distribución. El anterior era el acuerdo de fabricación. Las partes han estructurado el acuerdo de distribución a través de un vehículo separado, entidad D. Entonces, para todos estos dos acuerdos, tanto para el acuerdo de fabricación y para el acuerdo de distribución, se han creado dos vehículos separados. El anterior era el vehículo separado M, que era el que iba a fabricar. Y ahora la entidad D es la que va a distribuir, cuya forma legal hace que el vehículo separado se considere por sí mismo, entre paréntesis, es decir, los activos y los pasivos mantenidos mantenidos en la entidad D, lo son de esta y no de las partes. Bien, ocurre lo mismo que en la fabricación. La responsabilidad de los activos y los pasivos son de la entidad M y son de la entidad D. Dos vehículos separados constituidos. A y B constituyen un nuevo acuerdo que se llama el acuerdo de distribución. Ese acuerdo de distribución los lleva a constituir un vehículo separado, que es la entidad D, que se va a encargar de distribuir todo lo fabricado por la entidad M. Y D va a ser responsable de todos los activos y los pasivos. Seguimos. Según el acuerdo marco, el acuerdo de distribución ordena sus requerimientos para el producto P, procedente de las partes según las necesidades de los mercados diversos en los que el acuerdo de distribución vende el producto. Ni el acuerdo marco, ni el acuerdo contractual entre A y B, que trata de la actividad de distribución, especifica que las partes tienen derecho a los activos y obligaciones con respecto a los pasivos relacionados
con la actividad de distribución. Además, el acuerdo marco establece a. que el acuerdo de fabricación elaborará el producto P para cumplir con los requerimientos del producto P que el acuerdo de distribución sitúa en las partes. Bien, entonces ya sabemos que hay el acuerdo de fabricación, el acuerdo de distribución, que el producto que se va a fabricar es el producto P, que para la fabricación hemos constituido la entidad M y que para la distribución hemos constituido la entidad D, y que tanto la M como la D son las responsables de los activos y los pasivos. Bien, hasta eso nos lleva a un negocio conjunto. B. Las condiciones comerciales relacionadas con la venta del producto P por parte del acuerdo de fabricación a las partes. El acuerdo de fabricación venderá el producto P a las partes al precio acordado por A y B, que cubre todos los costos de producción incurridos. Posteriormente, las partes venden el producto al acuerdo de distribución al precio acordado de A y B. Entonces, tanto A y B se ponen de acuerdo tanto en los costos de fabricación como en los precios de distribución. C. Que la falta de efectivo en que el acuerdo de fabricación puede incurrir se financiará por las partes de acuerdo con su participación en la propiedad de la entidad M. En este caso, en la entidad que va a ser la distribución. M es la distribución. Ya. Así, M ya es la que fabrica. M. Y D de distribución. Entonces, estamos bien. Entidad M. Seguimos. Análisis. Ahora vamos al análisis. El acuerdo marco establece las condiciones según las cuales las partes A y B gestionan la fabricación y distribución del producto P. Estas actividades se llevan a cabo a través de acuerdos conjuntos, cuyo propósito es la fabricación o distribución del producto P. Las partes llevan a cabo el acuerdo de fabricación a través de la entidad M, cuya forma legal proporciona separación entre las partes y la entidad. Además, ni el acuerdo marco, ni el acuerdo contractual que trata la actividad de fabricación especifica que las partes tengan derecho a los activos y obligaciones con respecto a los pasivos relacionados con la actividad de fabricación. Sin embargo, aquí viene el sin embargo, al considerar los siguientes hechos y circunstancias, las partes han concluido que el acuerdo de fabricación es una operación conjunta. Miren, esto es tan interesante. Entonces usted dirá, ¿cómo es la cosa? ¿Nos equivocamos? No, no nos equivocamos. Todo el proceso llevaba a que era un negocio conjunto. Todo el proceso. Lo único es que al final le ponen la cereza. Entonces ahí viene el sin embargo. Al considerar los siguientes hechos y circunstancias, las partes han concluido que el acuerdo no va a ser un negocio conjunto, sino que va a ser una operación conjunta. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto A y B se van a responsabilizar de los activos y los pasivos
de todo el proceso de la operación. ¿Sí? Entonces, ahí implica el leer todo el acuerdo, todas las cláusulas, preguntarle tanto a la administración como también preguntarle al abogado que instrumentó todo el acuerdo legal o los estatutos de la compañía. Un caso interesante que a muchos que estuvimos de acuerdo con negocio conjunto, nos llevó la cereza al final del caso como operación conjunta. Pero sí quedó claro, ¿no? Espero que sí haya quedado claro por qué al final quedó en operación conjunta. A ver, ¿qué me dicen nuestros colegas? ¿Qué me dice nuestra colega Lorena Castro? ¿Sí quedó claro por qué? Sí, está claro. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿por qué? Porque las partes han acordado que no es un negocio conjunto, sino que va a ser una operación conjunta. Muy bien. Análisis. Viene un siguiente análisis. Ahora las partes se han comprometido a comprar la producción completa del producto P, elaborado por el acuerdo de fabricación. Por consiguiente, A y B tienen derecho de forma sustancial a los beneficios económicos de los activos del acuerdo de fabricación. B. El acuerdo de fabricación elabora el producto P para cumplir con las necesidades de las partes en términos de cantidad y calidad, de forma que puedan satisfacer la demanda del producto P del acuerdo de distribución. La dependencia exclusiva del acuerdo de fabricación de las partes para la generación de flujo efectivo y los compromisos de las partes de proporcionar fondos cuando el acuerdo de fabricación tenga falta de efectivo, indica que las partes tienen una obligación con respecto a los pasivos del acuerdo de fabricación, porque esos pasivos se liquidarán a través de compra de las partes del producto P o por la provisión directa por las partes de fondos. Las partes llevan a cabo las actividades de distribución a través de la entidad B, cuya forma legal proporciona separación entre las partes y la entidad. Además, ni el acuerdo marco ni el acuerdo contractual que tratan la actividad de distribución especifica que las partes tengan derecho a los activos y obligaciones con respecto a los pasivos relacionados con la actividad de distribución. Bien, pero una de las partes del acuerdo de lo que estamos leyendo es que dice que las partes se van a responsabilizar de los flujos dentro de la empresa. Entonces, de todo lo que se tenga que desembolsar. Entonces, hasta este punto estamos leyendo la parte contractual de todo este acuerdo conjunto. No existen otros hechos y circunstancias que indiquen que las partes tienen derecho de forma sustancial a todos los beneficios económicos de los activos relacionados con el acuerdo de distribución, o que las partes tengan una obligación con respecto a los pasivos relacionados con ese acuerdo. El acuerdo de distribución, en este caso, sería un negocio conjunto. Entonces aquí hay un doble análisis. En este doble análisis, donde tengo las obligaciones de los flujos de caja que se van a dar dentro de esta compañía, entonces se identifica como una operación conjunta. Cuando la entidad
tiene la obligación, la entidad, el vehículo separado que se ha constituido, tiene la obligación del desenvolvimiento de esa compañía, entonces se transforma en un negocio conjunto. Entonces aquí hay dos tipos de análisis para poder establecer si es una operación conjunta o es un negocio conjunto. A y B, cada una reconocen en sus estados financieros su parte de los activos. Por ejemplo, propiedades, planta y equipo. Y su parte de los pasivos procedentes del acuerdo de fabricación. Por ejemplo, cuentas por pagar a terceros. Bien, para ver si ustedes ya están claros. Este reconocimiento en los estados financieros de los inversores A y B es de una operación conjunta o de un acuerdo conjunto o de un negocio conjunto. ¿Ya? Pueden escribir por el chat. ¿Qué dirían ustedes? A y B, cada una reconocen en sus estados financieros sus partes de los activos y pasivos de la inversión que voy a realizar. ¿Qué sería eso? ¿Acuerdo conjunto o operación conjunta? Escríbanlo por el mensaje. No importa que se equivoquen. Sería una operación conjunta. Entonces, porque A y B te están haciendo cargo tanto de las obligaciones de los activos y de los pasivos. Ahora, sobre la base de su participación en la propiedad de la entidad M, cada una de las partes también reconoce su participación en los gastos procedentes de la fabricación del producto P, incurridos por el acuerdo de fabricación, y su participación en los ingresos de actividades ordinarias relacionados con las ventas de producto P, de acuerdo del producto P al acuerdo de distribución. Bien. Las partes reconocen su derecho a los activos netos del acuerdo de distribución como inversiones y los contabilizan utilizando el método de participación. En este caso, en este doble análisis, el método de participación y lo que voy a reconocer mi inversión de los activos netos sería un negocio conjunto. Conclusión del asunto. Conclusión del asunto, para irnos a la variación. Aquí nos está haciendo dos análisis. En este caso nos está haciendo dos análisis. Una, en la parte de la operación conjunta y la otra en el caso del negocio conjunto. La inversión como negocio conjunto. En el caso de la operación conjunta, los inversores A y B van a contabilizar en sus estados financieros estas inversiones, tanto de los activos y los pasivos. Y en el negocio conjunto, A y B van a registrar sus inversiones de conformidad al método de participación, el porcentaje accionario que tengan en esa entidad que han constituido. Por eso es que nos dice, las partes reconocen su derecho a los activos netos de acuerdo de distribución como inversiones y lo contabilizan utilizando el método de participación. Variación. Supóngase que las partes pactan que el acuerdo de fabricación descrito anteriormente se responsabiliza no solo de la elaboración del producto P, pero también de su distribución a terceros clientes. Ahora, A y B pactan que ellos se responsabilizan
de la elaboración y también de la distribución. Las partes también pactan establecer un acuerdo de distribución como el descrito anteriormente para distribuir el producto P exclusivamente para ayudar a ampliar la distribución del producto P en mercados especificados adicionales. El acuerdo de fabricación también vende el producto P directamente al acuerdo de distribución. No existe compromiso de comprar o de reservar una proporción fija de producción del acuerdo de fabricación por parte del acuerdo de distribución. Análisis. La variación no ha afectado a la forma legal del vehículo separado, en el que se gestiona la actividad de fabricación, ni a las condiciones contractuales relacionadas con el derecho de las partes a los activos y obligaciones con respecto a los pasivos relacionados con la actividad de fabricación. Sin embargo, hace que el acuerdo de fabricación sea un acuerdo autofinanciado, porque es capaz de llevar a cabo actividad comercial en su propio nombre, distribuyendo el producto P a terceros clientes y por consiguiente a asumir demanda, inventario y riesgos de crédito. Aún cuando el acuerdo de fabricación puede también vender el producto P al acuerdo de distribución, en este escenario el acuerdo de fabricación no depende de que las partes sean capaces de llevar a cabo sus actividades sobre una base de continuidad. En este caso, el acuerdo de fabricación es un negocio conjunto. Bien, hasta este punto ya hemos visto una serie de análisis solo de un caso. Solo de un caso donde nos han puesto una serie de un mismo problema, pero ya para analizar, para poder comprender qué es un negocio conjunto y qué es una operación conjunta. Entonces, de la conclusión de esto, regresando al ejemplo, A y B inicialmente son las partes, pero A y B constituyen un vehículo separado M, que M va a ser quien fabrique P. A y B van a ser las personas que compren el producto P. Pero A y B constituyen un segundo vehículo separado, que es la entidad D, que va a ser la empresa que se va a encargar de distribuir. Hasta ese punto donde las empresas los vehículos separados que se constituyeron, era un negocio conjunto. Pero en el análisis nos dice, sin embargo, al considerar los siguientes hechos y circunstancias, las partes han concluido que el acuerdo de fabricación es una operación conjunta. ¿Qué significa eso? Las partes A y B se van a responsabilizar de los activos y los pasivos.
Y más adelante hay una serie de análisis que nos lleva a concluir lo que podría ser un negocio conjunto y podría también conllevar a una operación conjunta. Entonces, lo que trata de hacer el libro B de la NIC para la PYME es de ponernos un caso muy interesante donde debemos razonarlo y irlo entendiendo, leyéndolo despacito, con calma. Entonces nos lleva a reflexionar, a entender qué es una operación conjunta, a entender qué es un negocio conjunto. Bien, espero que el caso les haya gustado. Con todos ustedes lo pueden revisar en los libros, en el libro B de las NIC para el libro B de las NIF. Creo que dije las NIC para las PYME. Estaba ya equivocándome. Bien, llegamos a la recta final. Llegamos a la recta final. Nos hemos pasado de la hora, pero vamos terminando. La frase de superación de la noche. La frase de superación de la noche es la siguiente. Estamos muy contentos con la noticia de nuestros héroes, olvidando que somos extraordinarios para alguien más. Así es, así es. Estamos muy contentos con las noticias de nuestros héroes, olvidando que somos extraordinarios para alguien también. Nosotros, Germán Silva, Elmar Vela, Juan Fernando Mejía, Lorena Castro, Marcos, Mauricio, todos nosotros somos importantes para alguien más. Puede ser para nuestros hermanos, para nuestros padres, para nuestros hijos, para nuestras esposas. Bueno, dije esposas, no, para nuestra esposa o nuestro esposo. Esposa ya me fui más allá. Bien, para nuestra esposa. Entonces, somos importantes para ellos. Por eso es que debemos sacar esa fuerza, esas raíces, para ser fuertes todos los días y no decaernos. Incluso en la enfermedad y a veces en las enfermedades catastróficas. A veces, cuando tenemos un tipo de enfermedad catastrófica, sacamos fuerzas donde sea para seguir vivos y poder mantener a nuestros hijos. Y a veces pensamos que si nos vamos, ¿con quiénes se quedan? Y si los van a cuidar de la misma forma que nosotros. Y es ahí donde nosotros sacamos fuerza todos los días. Y no es fácil. El maestro y el alacrán. Un maestro oriental vio un alacrán que se estaba ahogando y decidió sacarlo del agua. Pero cuando lo hizo, el alacrán lo picó. Por la reacción del dolor, el maestro lo soltó y el animal cayó al agua y de nuevo se estaba ahogando. El maestro intentó sacarlo otra vez y otra vez el alacrán lo picó. Alguien que había observado todo se acercó al maestro y le dijo: perdone, maestro, pero ¿es usted un terco? ¿No entiende que cada vez que intente sacarlo del agua, el alacrán lo picará? El maestro respondió: la naturaleza del alacrán es picar. Él no va a cambiar su naturaleza. Y eso no va a hacer cambiar la mía, que es ayudar y servir. Y entonces, ayudándose de una hoja, el maestro sacó al animalito del agua y le salvó la vida. No cambies tu naturaleza si alguien te hace daño. Solo toma precauciones. Corintios, capítulo 13, versículo del 4 al 7. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza,
no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Bien, colegas, muchas gracias. Espero que les haya servido esta clase de hoy. No es tan fácil, implica conocimientos del significado. Nuevamente, no hemos perdido el tiempo, hemos aprendido algo y estamos en el camino. Algo nos hemos llevado esta noche. A todos ustedes les agradezco el haberse conectado y dejamos con la última reflexión de esos 3 minutos al doctor Carlos Enríquez Pacheco, que siempre nos llena con esas reflexiones de sabiduría, con esa edad y ese trayecto que tiene. Doctor. Muchas gracias. Uy, ya el doctor se me fue a tomar un cafecito. Bien, creo que se nos fue. Y nos vamos nosotros también. Que tengan una excelente noche. Bye, bye. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Muy amable. Gracias, un buen descanso para todos. Bye, bye. Bueno, Chao. buenas noches. Un saludo aquí desde Bogotá y un abrazo para todos. Bye, bye.